capítulo 13 de Hechos, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Barnabé, recuerdas, Barnabé era un buen judío, pero tenía influencia griega. Simón, el que se llamaba Níger, los historiadores creen que venía desde África. Lucio de Cirene, también es posible que era judío o gentil, no sabemos. Y mira, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. O sea, era una persona que tenía una posición muy alta y tenía relaciones con las familias de poder en Jerusalén. Y Saulo era un judío de los judíos, ya convertido. Y el Espíritu Santo hizo unidad entre todos estos hombres de distintos estratos sociales, de razas y de trasfondos. Me gusta la historia en una iglesia en Alabama en los años 1950, donde había todavía racismo. Y alguien ha dicho que a veces en los Estados Unidos la hora más racista son las 11 de la mañana el domingo, porque los negros están en las iglesias negras y los blancos están en las iglesias blancas. Pero la voluntad de Dios es, como dices en Efesios 2, es tumbar las barreras de separación y hacernos un solo hombre en Cristo. Entonces hay la historia en una iglesia en Alabama que era racista, una iglesia blanca, que había un chico negro sentado al frente de la iglesia llorando. Y Jesús se le acerca y le pregunta, ¿por qué estás llorando, hijo? Y él le dice, pues aquella iglesia no me permiten entrar. Y Jesús se sentó a su lado y le abrazó y le dice, tranquilo, tampoco me permiten a mí entrar. Bueno, entonces vemos aquí el comienzo del primer viaje misionero de Pablo y su pandilla. Versículo 2. Ministrando estos al Señor. Es interesante, si queremos ministrar a la gente, debemos ministrar al Señor. El Señor quiere recibir nuestro ministerio, nuestra fe y alabanza, derramando el corazón. Ministra a Jesús. Y si queremos ministrar a la gente con poder, debemos ministrar primeramente al Señor. Y dice, y ayunando, las cosas que suceden en el ayuno, dijo el Espíritu Santo. Bueno, en el griego es les dijo. No hay una persona, sino a todos a la vez. Es importante, voy a decirte por qué. Les dijo el Espíritu Santo, apartarme a Barnabé y a Saulo, Pablo, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los hombres los despidieron a Bernabé y Pablo. Entonces, ellos, enviados por el Espíritu Santo. Un momento, fueron enviados por los hombres. No, fueron enviados por los hombres y el Espíritu Santo. Y queremos ser co-socios con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo una vez me pegó en el tapete por más que 30 minutos haciéndome la pregunta, ¿a quién le pertenece la iglesia? Y yo estaba rodeado por casi 12 líderes y todos están casi burlándose de mí.
Pero yo recibí el mensaje. La iglesia no me pertenece. Yo no soy el pastor ni la cabeza. Jesús es la cabeza, como dices en Colosenses capítulo 1. Ese no es poesía. Esa es realidad. Pero el Espíritu Santo está guiándolos. Pero ¿por qué es importante que dice que el Espíritu Santo les habló a todos a la vez? Por ejemplo, si estamos para plantar una nueva iglesia, ¿quién recibe la revelación? ¿La pareja que sale para plantar la iglesia? ¿O yo como apóstol? Y realmente el Espíritu Santo debe hablar a mí y a ellos. Tal vez no a la vez. A veces me muestra a mí primeramente y la pareja recibe la revelación. Pero si no, yo no voy a empujarlos. Y a veces la pareja recibe la revelación de ir y plantar una iglesia y yo no estoy seguro y después el Espíritu Santo me muestra a mí. Tenemos una iglesia donde el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Ok, bien, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, el primer viaje de misión, y ellos son enviados a una isla de Chipre, saliendo de, vemos en el mapa que saliendo de Antioquía, llegan a esta isla y mira lo que sucede. Llegan a la ciudad principal de la isla, que se llama Pafos, versículo 6, y hallaron un cierto mago, falso profeta, judío, interesante, sabía mejor, llamaba Bar Jesús, o hijo de Jesús. Y estaba con él el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente, un gentil, pero estaba abierto a la palabra de Dios. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y hay mucha gente en esta ciudad que desean oír la palabra de Dios, pero hay resistencia. Dice, pero, versículo 8, les resistía Elimas, es de Bar Jesús, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Él está tratando de contradecir lo que Pablo y Silas estaban diciendo. Entonces, ahora mira este versículo 9, otra vez. Entonces Saulo, que también es Pablo, Saulo es su nombre en hebreo, pero él cambió su nombre a Pablo. ¿Por qué? Para poder alcanzar a los griegos, los gentiles. Y ustedes saben que mi nombre es William Andrew McMillan, y yo tenía el nombre Andrew en los Estados Unidos, pero tomé la decisión de cambiar mi nombre a Andrés, porque yo no quiero complicar la vida todos tratando de pronunciar Andrew. Mejor simplificarlo. Yo estoy alegre de tener un nombre paisa, Andrés. Bueno, entonces Pablo mira a este mago, este brujo en los ojos y le dice, oh, tú estás lleno de engaño, de maldad, hijo no de Jesús, eres hijo del diablo. y mira, y le dice, no cesarás de trastornar, también la palabra quiere decir estrangular los caminos rectos del Señor. Y Pablo le dice, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y este tipo se quedó ciego y no podía ver. Tal vez pensamos, un momento, eso es un poquito cruel de Pablo, de hacerle ciego. Primeramente,
¿Recuerdas en capítulo 9? Jesús mismo cegó los ojos de Pablo. Él mismo experienció por su orgullo la ceguera. Y él estaba tratando de ayudar a este brujo. Pero también él quería llegar al corazón de este hombre Sergio que quería escuchar. Y él recibió a Jesús y todo salió bien. Pero cuando ellos salen de la isla y viajan por Asia Menor, el continente, mira lo que sucede. Versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ese es Juan Marcos. ¿Recuerdas el Marcos quien escribió el Evangelio de Marcos? Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y no tenía el coraje de volver a Antioquía, pero a Jerusalén. ¿Por qué? No sabemos. Tal vez se asustó viendo el poder de Dios contra las tinieblas. Tal vez le ofendió que Pablo cegó los ojos del mago. No sabemos. Pero Pablo recordó que Marcos le abandonó. Pero, bueno, entonces, y pasando, versículo 14 de Perge, llegaron a Antioquía. Este no es la Antioquía que está aquí arriba en Siria, sino está en Asia Menor. Y ellos llegan, como la costumbre, a la sinagoga de los judíos. Y Pablo es invitado de compartir la palabra. Él se levanta y le dice: oíd, mis hermanos israelitas, y los que teméis a Dios. O sea, Pablo sabía, en la sinagoga había judíos esparcidos, pero también había gentiles que temían a Dios, no han aceptado toda la religión, o sea, no se han circuncidado, todavía están comiendo tocineta, pero para que un temeroso de Dios tuvo que circuncidarse y bautizarse en agua 3 veces diciendo: yo soy un pecador gentil, pecaminoso, y para lavarse y entrar en la comunidad de los judíos. Y esa es la razón que es tan interesante que Juan el Bautista llegó diciendo a los judíos que ellos deben bautizarse. Lo que ellos requerían de los gentiles sucios. Juan el Bautista está diciendo: no, ustedes mismos judíos deben bautizarse en agua para el arrepentimiento de los pecados también. Bueno, fue como un shock. Y vemos aquí en adelante, Pablo comienza a predicar. Y él comienza en Egipto, como salieron de Egipto, 40 años en el desierto, y llegó a David hablando como este Jesús, porque está hablando de los judíos que entendían el Antiguo Testamento. Decía: mira, del linaje de David, Dios había escogido un Salvador, y él tiene un patrón. Primeramente, el patrón es los judíos, como en Jerusalén, resisten la palabra. Aunque tenía los pactos y la palabra de Dios, pero los gentiles están más abiertos. Y desde allí es interesante para mí que Pablo, en el resto de este capítulo, predica casi la misma prédica de Pedro en capítulo 2, hablando de David, quien murió en la tumba, pero el hijo de David, Jesús, resucitó de la tumba, y citó Salmo 16, que en su presencia hay el gozo eterno, y que la carne de Jesús nunca vio la corrupción. Es casi la misma prédica de Pedro. O sea, está bien.
predicar lo que otros predican, pero hay que tenerlo bien dirigido en tu propio alma y el espíritu. Y bueno, entonces, y mire esto, quiero mostrarte algo. Él está diciendo que los judíos, versículo 27, rechazaron la palabra. Y versículo 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Por qué Pablo aquí usa la palabra madero en vez de la cruz? Porque él estaba tocando una profecía bien conocida en el libro de Deuteronomio, donde decía, el quien muere en un madero es maldecido. Entonces, cuando los judíos vieron a Jesús en la cruz, en el madero, recordaron que la Biblia dice, obviamente, ese es un hombre maldecido. Y Pablo más adelante recibe la revelación, sí, Jesús fue maldecido, pero por vosotros. Él recibió nuestra maldición para que nosotros recibiésemos la bendición de Abraham. Y dice esto en Gálatas capítulo 3. Bueno, terminando, vemos que versículo 43. Despedía la congregación y muchos de los judíos y los prosélitos piadosos, los griegos creyentes, siguieron a Pablo y Bernabé. Pero, versículo 45, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradeciéndolo y blasfemando. Y aquí es otro giro en el libro, en la historia de la iglesia. Y Pablo y Bernabé, habiendo con denuedo, dijeron a vosotros la verdad, era necesario que se os hablase primero a los judíos la palabra de Dios. Mas puesto que la desechas, no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Y desde allí comenzaron Pablo a reconocer que su ministerio era primeramente a los gentiles. Fue un cambio radical. Y llegaron los judíos para perseguirles y ellos tuvieron que salir huyendo de Antioquía, pero salieron gozosos. Versículo 52. Y los discípulos, aunque había persecución, rechazo, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y aun cuando somos rechazados, debemos gozarnos. Jesús se nos manda en Mateo 5. Y yo recuerdo cuando comenzando la iglesia en el primer año, pasamos de un local a la sala múltiple en el Unicentro. Y solamente pasamos como 3 reuniones cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente. Estaban en el piso hablando en lenguas y no estamos tratando de hacerlo. Y fue de repente el Espíritu Santo se cayó. Pero pasó la administradora de Unicentro y vio todo este escándalo y nos echó fuera de este salón múltiple. Y por la primera vez sentí como el prejuicio en contra. Yo soy un hombre blanco de los Estados Unidos y yo fui rechazado por mi fe. Pero comencé a gozarme. Y la semana siguiente pudimos alquilar un salón del cine que era mucho mejor. O sea, cuando el diablo nos da una patada en el trasero es para lanzarnos adelante. Entonces vamos a gozarnos en todo el tiempo que estamos rechazados, porque somos escogidos y enviados por el Espíritu Santo.